Vuelvo a saludar, buenas tardes. Un gusto ver a tantos colegas interesados por esta temática que, como les contaba recién, es convocante porque creo que todos estamos percibiendo una gran necesidad de profesionalizar sobre todo lo que es la comunicación para el fundraising. Venimos hablando con distintos colegas sobre los problemas que trae aparejado no estar contando bien las causas, no ser convocantes, no convencer a las personas para que se sumen a nuestras causas. Así que gracias a todos a todos aquellos que están participando. Y bueno, tenemos una invitada muy especial que es Belén Roldán. Ahora a continuación se las voy a presentar. Pero quiero compartirles que para aquellos que se suman por primera vez a esta serie de seminarios abiertos que venimos realizando desde el CIS, que es el Centro de Innovación de la Universidad de San Andrés, que este seminario abierto está dentro del marco del programa que nosotros denominamos PROEDEFO, que es el Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos. Este año el programa cuenta con 26 participantes de toda la región, ¿sí? Y entonces el programa lo que aborda es una dinámica integral de desarrollo de fondos. Como conector entre seminario y seminario, donde están estos participantes, realizamos estos seminarios abiertos, donde, bueno, digo, lo abrimos a toda la comunidad, sobre todo a toda la comunidad que está trabajando en la temática del fundraising, de la búsqueda de fondos, de la procuración, como también se dice en otras regiones. Y tratamos justamente de encontrar temas que nos ayuden a resolver problemáticas que estamos percibiendo. Digo, charlando entre colegas, percibimos que a todos nos pasan determinadas cuestiones. Y entonces, cuando encontramos y podemos definir claramente cuál es el tema, lo que automáticamente tratamos de hacer es buscar profesionales que en este momento se estén destacando por hablar de la temática, pero que también proponen algo distinto o quizás algo que ya conocemos, pero con una mirada más clara, más transparente, más fresca, ¿no? Que permita como renovar dinámicas para funcionar mejor. Bueno, hoy tenemos como invitada especial a Belén Roldán. Eh, Ahora les voy a contar quién es Belén Roldán. Primero quiero manejar un poco la ansiedad de todo el grupo porque ya estoy recibiendo algunos comentarios ahí por privado, les agradezco, saludo a los colegas. La dinámica es como, para quienes conocen, es muy sencilla. Una vez que yo la presento a Belén, Belén nos va a contar un poquito más, pero va a comenzar con el tema y van a tener la posibilidad de generar preguntas, aquellos que tengan inquietudes específicas, en el chat al usuario que se llama preguntas específicamente. Nosotros dentro de una horita aproximadamente vamos a estar eh, realizando estas preguntas a Belén y vamos a tratar de cerrar en horario como siempre, ¿sí? Dentro de 1 hora 30 aproximadamente, dependiendo de la región donde se encuentren. Y esa es un poco la dinámica, ¿sí? Poder escucharla a Belén, poder después transmitirles las inquietudes, las consultas que tengan. Y entonces, callate Juan y presentala a Belén. Yo quiero contarles que, bueno, Belén es una profesional con formación en humanidades, edición y creación literarias, además de comunicación audiovisual con un gran enfoque en guión y producción. Bueno, al decir de ella, el tercer sector la encontró sin que lo buscara, como ocurre con los grandes amores, hace más de 15 años. Bueno, durante casi 6 años, en la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, logró diversificar y duplicar los ingresos provenientes de empresas y fundaciones, y luego, en busca de nuevos horizontes durante 8 años más, logró dentro de la organización multiplicar ingresos de filantropía privada en el Comité Español de ACNUR apoyando a los refugiados. Muy interesante que en 2018 comenzó a formarse en redacción persuasiva, eh, lo que se denomina copywriting de respuesta directa, y a aplicarla concretamente
descubrió en el estudio y la aplicación sistemática de esta disciplina una herramienta estratégica y creativa capaz de generar más amor y dinero para las causas que acompañaba. Actualmente la pueden encontrar en soybelen.com. Yo soy uno de sus fans que recibo su newsletter con historias de todo tipo. La última de su abuelo me encantó. Y sin más, Belén, acá con este público hermoso, te dejamos para que nos deleites y en un ratito iniciamos con las preguntas. Pues nada, muchas gracias Juan, Debbie, Martín, por la invitación y encantadísima de veros por aquí. Muchas gracias. Y bueno, ya Juan me presentó un poquito, mi trayectoria es esa. Vengo del mundo, pues eso, de las humanidades, la comunicación, la edición, la escritura y el sector me encontró. Por casualidades de la vida o no, yo nunca había vendido, nunca había hecho una visita en frío, nunca había hecho una llamada y a veces la vida te fuerza a hacer cosas que te hacen dar saltos adelante y sacar recursos nuevos y formarte y aprender y desarrollarte. Entonces fue el tercer sector el que me enamoró desde muy pronto, aunque entré en él con mis reticencias, porque siempre da como miedo esto de me tengo que presentar ante alguien que no conozco para pedirle dinero. Es desafiante, es duro, muchas veces frustrante y uno no sabe qué hacer o cómo, cuál es la mejor manera y caemos muchas veces pues en lugares comunes o bueno, buscamos consultores, vamos a congresos, aprendemos. Yo es lo que he hecho siempre desde el principio en la Josep Carreras, que es una fundación de lucha contra la leucemia más científica, ahí con relaciones con empresas y fundaciones, buscando la forma de diversificar recursos, en contacto con los donantes y en la parte ya cuando me cambié a ACNUR, con una inquietud por trabajar más la filantropía privada y esa conexión con la persona que decide con su dinero, para establecer ese contacto más directo con la persona que efectivamente no tiene unos parámetros de la empresa o de unos sectores o más acotado el presupuesto, sino el filántropo, ¿no? Y bueno, en ese viaje que fueron 8 años en ACNUR y viniendo yo como venía del mundo de la escritura, ¿no? Pues de la poesía, pasar a las humanidades, al mundo de la edición, el guión, pues el copywriting, que era algo que no era desconocido para mí, porque en el mundo de la publicidad pues sabemos lo que es, o cuando hemos contratado agencias siempre hay como el copy, ¿no? Que hace los textos, pero descubrí que es un mundo amplísimo, un mundo con una trayectoria muy antigua, que no es nada nuevo, que tiene una disciplina en sí misma y que muchas veces pues no va en contra, pero nos incomoda respecto a algunas prácticas comunes de la forma de escribir que tenemos asumida y que en general es la que utilizamos porque venimos de periodismos, de sociologías, de carreras de letras y parece como que eso ya lo llevamos en la mochila y nos cuesta que algo nos saque de ese lugar. Pero bueno, es un universo apasionante del que vamos a hablar hoy y yo voy a compartiros una presentación sencilla que tengo por aquí con un poquito de ideas generales y sobre todo voy compartiendo, ya me decís cuando esté en su lugar, vale. Tengo que hacer la operación presentación por aquí desde Canva. Presentar, vale. ¿La veis ahí? Juan, ¿la tenéis en pantalla Sí, Ahí completa? se acá está ve, Belén. ahí Sí. se ve perfecto. Vale. Vale. Porque yo ahora ya no veo a nadie. Entonces, bueno, si me veis vosotros, creo que me podéis colocar donde queráis en la pantalla. En principio, me podéis poner donde mejor os vaya. Y yo ahora mismo estoy ciega de chat y de todo, pero bueno, como decía Juan, vais apuntando cosas, dudas, comentarios que tengáis y al final tendremos tiempo para verlo. Entonces, bueno, este es el título. Aquí pues ya hemos hablado, ya me he presentado. Entonces, bueno, quería deciros Está que con yo... 38 de fiebre, ¿viste? Ah, vale, milagros. ¿Qué? Ponte en silencio. Fenomenal. Pues, ¿qué quiero que os llevéis hoy? Para mí hay dos objetivos. Claridad de por qué la redacción persuasiva, el copywriting, es la habilidad más rentable para el fundraising, las ventas y la vida en general. Al final nos pasamos la vida persuadiendo desde que somos niños a nuestros padres para que nos compren algo o para ligar de jóvenes o para convencer a los amigos de a qué película quieres ir a ver al cine. El ser humano necesita el lenguaje y la persuasión bueno, para manifestarse, para llevar a las personas, influir, básicamente para influir en el mejor sentido, que no es la manipulación,
sino el uso de argumentos y de emociones que permiten llevar a las personas de un lugar A a un lugar B, y eso lo usamos para todo. Entonces, para nuestra profesión es fundamental, y al menos por mi experiencia no es algo en lo que estemos formados ni tengamos la conciencia de lo relevante que es como habilidad. Entonces, que tengamos claridad sobre eso ya sería un gran logro de la conversación de hoy, y luego pues que eso se transforme en una motivación real, contagiaros un poquito de esta motivación pues, para que te formes, para que apliques, para que pruebes, para que inviertas en esto, porque es de verdad lo que puede marcar una enorme diferencia. Por mi experiencia, que no soy más que uno más, uno más de vosotros que conocen bien los desafíos y lo que es la captación de fondos, y que realmente he verificado que mejorar en esto con una gran cura de humildad, siendo, como os decía, alguien que se supone que tiene la palabra y la escritura como una herramienta adquirida, pues bajarme ahí de orgullo y ser humilde y reconocer y admirar y aprender esta disciplina ha sido transformador para mí. Por eso he dejado una organización en la que estaba muy bien y que me gustaba, pero porque creo que esto merece ser compartido y yo quiero ser libre para poderlo compartir con todas las causas. Entonces, lo que os decía, ¿no? Verdades incómodas, que igual no es muy amable decirlo así, pero es verdad, nuestras webs son iguales. Usamos textos ciegos, lo que se llama texto ciego, viene a ser textos escritos con lugares comunes que la gente ya, nuestros cerebros identifican como más de lo mismo. Yo he estado pues viendo las webs, pasa con las webs de las organizaciones en España, he estado viendo las de Proedefo, los que están en el programa, que me pasaron el listado. Entonces, bueno, pues ahí también se comprueba esto de los textos ciegos, pues que son, por ejemplo, por deciros algo, ¿no? Cuando dices sumamos esfuerzos, buscamos generar mejores condiciones desde el apoyo a la educación y a la salud en comunidades que atendemos, promoviendo agentes de cambio frente a situaciones y espacios altamente vulnerables, equipos multidisciplinares, llevamos desde el año no sé qué en 25.000 países. Bueno, a todo el mundo sonará estos textos que son como las cabeceras de las webs, donde son, pues eso, ciegos, egocéntricos y muy iguales todos, hablando solo de lo nuestro. Pedimos desde ya, desde las homes, ¿no? Hazte socio, dona ahora, con imperativos, ¿no? Como sin dar realmente un motivo, sin pensar quién hay al otro lado que vaya a tener una motivación. Parece que porque tengamos una gran causa y estemos en muchos países y pongamos ahí toda esa vomitamos autoridad, pero no nos ganamos la conexión, que es desde donde nace, ¿no? La voluntad de investigar más, la curiosidad, un montón de gatillos mentales que se llaman de persuasión, que son lo que va a hacer que nos diferenciamos y la gente sigue. Entonces, aburrimos. Es así. Esas son un poco las verdades incómodas, y como decía el gran David Ogilvy, uno de los pioneros de lo que fue la publicidad de respuesta directa y empezar a ver la persuasión y el copy como herramientas estratégicas, pues no podemos aburrir a la gente hasta que compre, véase done, solo podemos despertar su interés. Y para despertar interés tenemos la herramienta de la persuasión, y todo lo que desde principios del siglo XX, ahora veremos, pues está más que estudiado y funciona. Entonces, no es porque lo digo yo, es porque hay mucha gente que lo ha probado y ha vendido y ha hecho grandes cosas gracias a aplicar todo esto. Entonces, hablamos de influencia y de persuasión, que básicamente es cómo usar las palabras en los textos para mover emociones y también pensamientos, pero todos sabemos que va primero la emoción y la sigue la razón, para motivar acciones. Entonces, el copywriting es lo que hace que una persona vaya de un punto A un punto B, y ese es el trabajo que se hace, y todo lo que hay en medio es toda la disciplina. Entonces, vamos a ver algunos de sus puntos claves, porque me gusta empezar por esta afirmación, porque es así, lo comentábamos con Debbie antes de empezar. Estamos más que nunca probablemente en una batalla por la atención. De tener la atención de la gente hoy en día es algo que necesitamos y ya no se hace con los mensajes de siempre, y tampoco basta con escribir bien, entendiendo el escribir bien por construir frases correctamente, explicar muy bien con nuestro lenguaje y decir las cosas, describir, eso no basta para tener la atención y persuadir. Hay que hacer un mayor esfuerzo probablemente que en otras épocas donde, bueno, esto de una manera o de otra ha funcionado.
hemos de ser conscientes que cada vez es más complejo diferenciarse en medio de un mundo con mucho ruido. En redes sociales, obviamente, aparte de depender del algoritmo, estamos todos ahí como en un bazar, la ventana de atención es mínima y es un trabajo más delicado, no se trata solo de ir a lo que se llama el clickbait o a un mensaje como hemos hecho muchas veces, ¿no? En el sector, muy dramático, que eso ya también genera rechazo. Ha habido muchas fórmulas que se han ido usando, que han funcionado más o menos, la foto del niño, se muere de hambre, ir a la necesidad, la urgencia, obviamente todo eso es persuasivo y ha funcionado, funciona en cierta medida, pero yo creo que el mensaje es que hay que ir más a la profundidad del cómo se construyen los mensajes y cómo las palabras se utilizan y se estructuran para ir a un objetivo, y eso tiene que ser estratégico y tiene que tener una base que no es la redacción que normalmente hemos aprendido en las universidades o en las escuelas, porque no se enseña esta disciplina ni siquiera en las carreras de comunicación y ni siquiera bien en las formaciones de marketing. Si os tuviera que decir en 10 segundos, porque ahora se nos apaga internet y no hay más tiempo, qué es el copy y qué ideas claves nos tenéis que quedar en la cabeza, serían estas. Escucha y sal de tu cabeza. No podemos escribir desde nuestra cabeza. Esa es una regla del copywriting. Hay que conocer bien lo primero, a quién te diriges y tener su conversación mental presente cuando escribimos, no la nuestra y nuestra necesidad, y esto ya se hace, es un parámetro de partida desde el que no se escribe normalmente. Luego el estilo conversacional, escribe como hablas, o sea, nos ponemos el traje de vamos a escribir. Y mucha gente tiene complejo con eso, en plan, yo no sé escribir porque parece que para escribir hay que hacer como algo extraño y hay que vestirse como con un traje de formalidad y de estructura, y lo que funciona radicalmente es lo conversacional, lo natural, escribir como hablas, entretener, hacerlo entretenido, y eso no tiene nada que ver con no ser profesional ni con banalizar, pero el ser humano y la retención de la atención tiene mucho que ver con el entretenimiento que veremos, tiene que ver con las historias, pero no solo, pero hay que hacer un esfuerzo consciente porque quien esté al otro lado le demos un motivo para permanecer ahí y un alimento a su cerebro. Y nuestro cerebro y la neurociencia pues dice que hay que entrar en las mentes desde un lugar de entretenimiento. Luego también el hacerlo genuino, y me refiero con esto también al problema de la diferenciación que os contaba antes. Sonamos todos igual y muchas veces te lees y haces el ejercicio, lo podéis hacer. Muchas webs que podría ser cualquier organización. No hay una personalidad detrás, hay como lugares comunes, hay fraseos ciegos. Hay que hacerlo genuino y hay que hacerlo simple. Y el hacerlo simple también es una gran regla del copywriting. Entonces, todo esto, que parecen como ideas muy de sentido común, cuando las tenemos que aterrizar, pues empezamos a complicarnos y a hacer frases complejas y a hacer las cosas desde nuestra perspectiva, a escribir como impostado y a sonar como el resto. Entonces, en 10 segundos, con esto, ya tendríamos unas claves muy importantes de lo que vamos a ver ahora. Entonces, por si alguien, que aquí quería yo preguntar por el chat, pero como yo no veo el chat en pantalla completa, pues no voy a poder verificar un poco cuánta gente tiene conocimiento de lo que es el copywriting, más o menos. Lo ha mencionado Juan un poco, ¿no? Pues básicamente es el concepto, es el término que se refiere, bueno, en inglés tiene estas cosas que en una sola palabra pueden, como fundraising, ¿no? Como que en español necesitamos dos o tres. Sería redacción publicitaria básicamente con el añadido de respuesta directa, es decir, es una redacción orientada a generar una respuesta, una acción. Esto se empieza a hablar de ello a primeros del siglo XX o incluso un poco antes, cuando bueno, ya no bastaba con poner un anuncio en un periódico, sino que la industrialización, la producción en masa empieza a hacer patente la competencia que hay por las ventas, por la ventana de atención en aquel momento ya del público, y empiezan en las grandes agencias con los grandes pioneros a hablar de la ciencia, de la persuasión, con pioneros como Claude Hopkins, John F. Kennedy, luego os mencionaré algunos más por si queréis referencias, y de David Ogilvy, el de la cita que hemos visto antes, pues publicistas que ven en la publicidad algo que va mucho más allá de la creatividad en sí misma,
que esto pasa, ¿no? No es meramente creatividad o no es meramente redacción informativa, sino que hay un montón de elementos que tienen que ver directamente con el resultado que se espera de las campañas y la publicidad empieza a ser mucho más estratégica y entra ahí el concepto del copywriting que incluye los principios de la influencia y de la persuasión, está orientado a resultados medibles, tiene un peso fundamental la investigación, por lo que os decía antes de, de que tienes que ponerte en la mente de tu potencial cliente donante y eso requiere de una investigación que es el 80% respecto a un 20%, ¿no? Que se dice de lo que es la escritura realmente. Hay que conocer los deseos, los dolores profundos de la otra persona, los beneficios reales que tiene eso que ofreces. No se trata simplemente de vomitar características o autoridad, hay que conectar con el otro y eso requiere una investigación seria. Cualquier copywriter bueno tiene que investigar y si contratáis a alguno y no le dedica 3/4 partes del tiempo del proyecto a investigar, pues probablemente no pueda tener la profundidad del trabajo que requiere, porque parte de ahí. Tiene sus reglas redaccionales que veremos algunas cosas, pero básicamente hay que deslizar a la persona por el texto y hay que conversar con la persona y eso es distinto a una redacción literaria o a un libro o a un ensayo. O sea, estamos hablando de una redacción particular y especialmente si hablamos de online y de pantalla y construye una identidad diferencial de marca. Es un constructor muy potente de marca y de diferenciación y de identidad. Entonces tenemos ahí una herramienta y un aliado muy importante para justamente ir a buscar esa diferenciación y salir de lo que está siendo, ¿no? Un poco la tónica general. Como os decía, que todos sonamos a más de lo mismo como el resto y como siempre, que hasta nosotros mismos, o a mí me pasaba, te aburres cuando te plantas ante una hoja en blanco, cuando lees tu propia revista o los emails que manda tu organización los escribas tú o no. Hay una sensación ya de aburrimiento generalizado y eso se traslada lógicamente al donante. Y a mí me gusta hablar de love racing en vez de fan racing. Curiosamente, pues no sé, nadie usa este término y para mí nosotros somos o yo me veo y nos veo como fan racers, como puentes, ¿no? Que conducen del amor hacia el amor. Al final conectamos a un ser humano con unas emociones que tienen que ver con la filantropía, con el deseo de ayudar, de hacer un mundo mejor, de que otras personas estén mejor o el medio ambiente. Hay un amor ahí y el amor es esa energía, esa potencia de vida, de cambio, de mejora hacia el amor, porque al otro lado pues va a haber ese impacto en forma de eso, de mejoras y además de agradecimiento. Entonces yo creo que nosotros tenemos pues en esta profesión tan difícil a veces, pero tan bonita, la, la responsabilidad y la posibilidad y el regalo de poder colocarnos en ese punto en ese puente en el que al final son nuestras palabras, porque nuestras relaciones son eminentemente epistolares. Hablamos por teléfono también, que ahí también obviamente son palabras y son texto y el copy se aplica en guiones de telemarketing, para reuniones, para todo, pero sobre todo vamos a tener textos escritos. Entonces nosotros tenemos que influenciar decisiones y nuestros cerebros pues funcionan, como sabéis, pues por la parte del neocórtex, que es más el pensamiento lógico racional, y la parte del límbico, que es la parte emocional, que es desde donde se toman las decisiones. Eso está estudiado, lo sabemos. Entonces, tenemos que apelar al límbico eh, con lo que se llama una just cause, una causa justa, una visión del mundo que se traduce en una misión, en una acción y esa conexión se hace desde ahí, desde las emociones, desde el amor. Entonces yo creo que nosotros lo que levantamos, lo que procuramos más que de dinero es amor que se traduce en dinero. El dinero es la consecuencia y muchas veces creo que vamos con este tema de un enfoque más orientado al dinero y a la rentabilidad y nos dejamos un poquito fuera a la persona que hay al otro lado, a sus deseos, lo que decía, sus dolores, sus emociones, el amor, lo genuino. Entramos a veces en una presión por objetivos, en unas lógicas, no sé si lo habéis vivido, yo sí lo he vivido, que al final, pues eso, tienes presión, tienes objetivos y acabas hablando de dinero, de números, de segmentos, de miles, de cientos y no pensamos en los seres humanos que están detrás, ni a un lado ni al otro. Y sobre todo teniendo en cuenta que como fundraisers nuestro primer beneficiario es el donante.
y como beneficiario secundario pues está el beneficiario de la causa, pero nosotros servimos al donante y muchas veces esto se nos olvida. Entonces por eso quería tener esto, esta redunda un poquito en lo que hablamos, ¿no? Y esto me pasa mucho con clientes ahora en el primer momento de conversación. Muchas veces no se conoce al donante, hay un conocimiento muy superficial del donante, porque no hay un interés, no hay una conciencia de lo fundamental que es tener en cuenta esos deseos y dolores profundos y cómo pueden ayudarnos los donantes que tenemos a llegar a otros. Porque no se trata de saber la edad, el sexo, la dirección, igual la cuenta del banco, la profesión, no hay como muchas ideas de análisis, vamos a contratar analistas para hacer un montón de promedios y de prospecciones y al final lo que realmente nos va a ayudar a hacer la persuasión es saber qué sueña, qué desea, qué ama, qué teme, qué agradece, qué le enfada, qué duda secretamente, dónde están sus objeciones, qué le apena. Un poco más profundo, una mirada más profunda que superficial. Ese es el punto de partida. Entonces, hay tres grandes preguntas que se dice que tiene que responder cualquier texto. El donante tiene que responder en las primeras líneas de un texto, uno, ¿qué hay para mí? Y esto ya lo fallamos en una gran cantidad de casos. Empezamos ya a hablar de lo nuestro sin dar un motivo real al otro para quedarse ahí. Somos todos egoístas por naturaleza, también eso está en nuestro cerebro y en nuestro ADN y hay que saberlo, no es para juzgarlo, somos así. Entonces, tiene que haber algo para mí, lo tengo que ver pronto, me tiene que despertar algo. Tenemos que dar una respuesta a cómo respondemos a su problema o a su necesidad. Tiene que ser relevante para la persona lo que digamos. Luego hay un factor también fundamental y es el por qué nos van a dar a nosotros y por qué ahora tenemos que jugar con estas dos variables para que nos escojan a nosotros y para que la donación suceda en el momento, porque una gran objeción pues suele ser esa, ¿no? La de ahora no es el momento, entonces eso hay que responderlo. Y luego digo, el sí claro, me refiero a la duda, a la suspicacia, a la desconfianza natural que hay. El ser humano por naturaleza protege su cartera, protege su dinero en ventas y en fundraising igual. Entonces partimos de la base de que su primera intención va a ser no abrir la cartera, no dar el dinero y cualquier cosa que digamos tiene que estar pasada por el filtro de la credibilidad y por eso ahí es muy dañino las promesas demasiado grandes, las exageraciones a las que la gente ya también está un poco cansada, ¿no? De salvar millones de vidas, esta cosa de incluir al donante un poco forzada muchas veces, que es un egocentrismo encubierto, porque en el fondo no ha habido esa investigación y ese interés genuino por el donante, pero le metemos ahí como en calzador, ¿no? De gracias a ti, nosotros conseguimos no sé qué. Entonces, esas afirmaciones atentan mucho contra el punto este del sí claro y alejan muchas donaciones. Entonces, tenemos que tener claro que el donante cumple su misión a través nuestro y no al revés. Y muchas veces se escribe al revés. Es como que el donante es la herramienta que tenemos para cumplir nuestra misión y necesitamos más donantes que donen más, pero no estamos realmente pensando en su misión y en lo que ellos quieren conseguir, sino en nuestra causa y en ellos como un instrumento. Y esto se traduce, o sea, se traduce en todo lo que escribimos. Ahora vienen tres slides que no me quiero detener mucho en ellas porque la teoría de la influencia y la persuasión pues las podéis encontrar en cualquier sitio y al final es un tema de formarse y de investigarlo, pero sí que quiero que las tengáis aquí porque son pilares fundamentales de un texto. Bueno, pues Robert Cialdini es un referente en temas de influencia y persuasión y están pues los famosos 6 principios de la influencia de Cialdini, que es muy interesante que los exploréis. Aquí está como muy reducido, pero cualquier texto o cualquier campaña que la pasemos por el filtro de estos principios va a estar directamente activando resortes de persuasión. La reciprocidad, dar para recibir. Esto, por ejemplo, lo vemos pues, con los packs de bienvenida o este tipo de regalos que a veces se dan. Hay versiones más sofisticadas de esto y más originales. La reciprocidad se puede generar de muchas formas. Por ejemplo, tener una buena comunicación y una buena rendición de cuentas y un buen agradecimiento y una buena secuencia de bienvenida. No solo es material, quiero decir, la reciprocidad también está justamente en que vean que hacemos un esfuerzo por escucharles. Esto genera mucha reciprocidad. Yo he hecho con mis clientes que os comentaba, pues encuestas, que llamo como encuestas conversacionales,
que dan muchísima información y que los donantes les sorprende mucho que les emplaces a una conversación que sí que tiene una forma de encuesta, porque lógicamente son preguntas y respuestas, pero la forma en que redactas esas preguntas y esas respuestas, lo que preguntas y el por qué y cómo, genera reciprocidad, porque hay de verdad un interés genuino que no han visto y no han vivido de otra manera. La simpatía, pues lo decía también Dale Carnegie en este libro maravilloso, no sé si conocéis cómo hacer amigos y influir en las personas, pues caer bien, entonces generar identificación, familiaridad, lo hacen los face to face en la calle, ¿no? Al final el gancho muchas veces es por simpatía, entonces tenemos que, si entramos ya de una forma muy fría, muy seria, muy profesional, pues como en la vida misma, o sea, al final viene a ser así. La prueba social, no sé si se dice por allá, pero aquí en España decimos esto de donde va Vicente va la gente, y esto también es un tema biológico. El ser humano tiende a, por salvar su vida, tiende a seguir lo que otros han validado previamente. Pues si había que comerse un hongo o algo, pues primero validaban que otro lo había comido, no había muerto, y de esa manera pues ellos también lo hacían. Entonces el hecho de que alguien ya haya validado, y eso lo usamos. Serían los testimonios, pero de nuevo, hay cosas y maneras más sofisticadas que el testimonio, ¿no? El testimonio así muchas veces no creíble o un poco forzado. Pero la prueba social es fundamental, la autoridad, como os decía, no se trata de vomitar la cantidad de países en los que estamos y años que llevamos y premios que tenemos. Hay formas de generar credibilidad, garantías y autoridad elegantes y que no son de primeras y que, entonces, bueno, es otro elemento con muchísimas posibilidades. La escasez, lógicamente, de tiempo, de dinero, de oportunidades, el ahorro, todo lo que tenga que ver con la escasez, sin forzarla de nuevo, pero es un gran resorte. La coherencia y el compromiso. Nosotros, en el momento en que apelamos, esto se dice, ¿no? Si consigues que alguien te diga un sí dos veces o dos síes, es mucho más probable que siga contigo y siga diciendo que sí a más cosas. Entonces, si tú consigues en tus textos, en tus campañas, que haya, aunque sea mentalmente, un sí o una manifestación de coherencia respecto a algo, lo más probable es que por consistencia, por coherencia, la persona luego siga adelante en esa línea. Entonces, pues utilizar la coherencia es también fundamental. Y la unidad, que eso es muy potente en nuestro sector y nos explota muchas veces, el sentido de comunidad, de tribu, el nosotros. Muchas veces se habla al donante de una forma individual, no se le hace consciente de la comunidad de la que forma parte, de cuántos otros socios hay, el apelar a, igual tiene que ver con la prueba social, el no estás tú solo aquí, somos un grupo, estos son los valores que nos unen, la unidad es muy, muy importante. También meto aquí lo de las 6 necesidades humanas de Tony Robbins, porque también tienen mucho que ver con la influencia y con la persuasión. Pues la certeza, la necesidad de sentir seguridad para evitar un dolor, para sentir un placer, el transmitir esa seguridad y esa sensación de certeza, de credibilidad es fundamental. La variedad y el estímulo, que tiene que ver con el entretenimiento que os decía antes, esto es para el ser humano muy, muy atractivo, y entonces todo lo que sea más de lo mismo, repetir, pues dispersa la atención. Tenemos que entretener por una cuestión de nuestros cerebros. La significancia, sentirse visto y valorado, y esto también se dice, ¿no? Que en todo texto de fundraising hay que hablar más del tú que del nosotros, peinar nuestros textos con cuántas veces hablamos de nosotros y metemos al donante, que no sea con calzador, ¿no? En este gracias a ti, al final de 5 párrafos hablando de mí, el amor y la conexión, la comunidad, esto es lo mismo que comentábamos antes, el aprendizaje y el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la mejora, con el futuro, con aprender, con ampliarnos, podemos aportar mucho a las personas desde ahí y eso también va a ser muy persuasivo. Y la contribución, el dejar un legado, y eso también en nuestro sector, pues en otros sectores se esfuerzan por activar estos puntos y nosotros tenemos ya por naturaleza de nuestras causas mucho que ganar en estos sentidos. Aquí no voy a entrar, están las clásicas fórmulas de copy, os las voy a dejar aquí porque no me quiero alargar mucho más. Es útil tenerlas presentes para estructurar textos, como veis son muy antiguas, están más que probadas, estas fórmulas, la AIDA, la Paz, Pastor,
o la de las 4 A's. Esto vendría a ser un poquito, y podéis ampliar, el cómo estructurar un texto para que tenga eficacia, sea persuasivo, pues captar atención, despertar el interés. Lo que os decía, hay algo para mí que quieres, me despiertas curiosidad, para que la persona se deslice por nuestro texto, que siempre se dice la función de una línea es llevarte a la siguiente línea y llevarte a la siguiente línea. Y hay que esforzarse por escribir desde ahí, generar un deseo. Se le añade la convicción, es decir, que sumas cabeza y corazón y eso lleva a la acción. Pero para ver ejemplos de esto y más desarrollado, de verdad, vais a encontrar un montón de literatura y de... Yo os las dejo aquí para que, si no las conocéis, le echéis un vistazo y veáis textos y ejemplos que lo apliquen. Porque simplemente viendo alguna buena página de ventas o algún buen texto aplicando estas fórmulas, vais a ver que ayudan, ayudan mucho, sobre todo al principio. El poder de las historias no es nada nuevo, ¿no? Se habla mucho de storytelling, de contar historias, pero muchas veces, bueno, no se hace con toda la profundidad y el potencial que tienen. ¿Por qué son importantes las historias? Creo que no hace falta ni entretenernos mucho, forman parte de nuestro ADN, de nuestro legado evolutivo, activan nuestro cerebro, nuestra imaginación, facilitan el aprendizaje, lo abstracto lo hacen sencillo. Crean comunidad, además, que esto, como decíamos, es muy importante entre el receptor, el relator y el grupo, y se recuerdan mucho más que los puros datos. Entonces tenemos que utilizar las historias porque conectan, porque entretienen y porque fijan las ideas. Pero hay que evitar unos errores como muy comunes, ¿no? Y esto se ve mucho. Se meten como historias de plantilla, que yo le digo, de fórmula. Y de hecho hay organizaciones y clientes que me han dicho, ¿no? Es que nosotros tenemos ya es justo una plantilla que le mandamos a la gente de proyectos y ellos nos la rellenan, ¿no? Y ya tienen esa forma, ¿no? Persona tal, edad tal, hizo tal. Entonces son como muy descriptivas, muy previsibles, como sin vida, son como un retrato robot de un caso. em, y eso no es realmente eficaz. No se trata de hacer un documento metiendo, hay que meter testimonios, venga, pásame 3 que tengas ahí en el archivo. Si no es genuino, eso se nota después. Entonces, ojo con esta fórmula, ¿no? De hay que meter historias y meterlas con calzador. A veces muy egocéntricas, de nuevo. La relevancia tiene que estar en el donante. El protagonista último siempre tiene que ser el donante, la transformación que consigue. No aburrir con ellas, pues lo que os decía, historias sin alma, sin emoción, sin transformación, como muy descriptivas, muy formulares. Aisladas, por ejemplo, también es otro error común, no están bien hiladas a la petición, están ahí metidas, lo que decía, como con calzador. Una historia tiene una función que no es contarte mi vida, no es meter algo ahí, es realmente hilarlo con la creencia, con la emoción que yo quiero generar en ti. Y también es un error pues, que no haya variedad, porque hay historias por todas partes. No solo tenemos historias en nuestros casos de beneficiarios, o tenemos historias en la oficina, tenemos historias en el día a día, tenemos historias de muchos tipos que no son la noticia del premio que nos han dado, o sea, siempre muy egocéntricas, siempre sobre nosotros. Y hay cosas del día a día con las que cualquier donante empatiza que nos pasan a todos, que somos personas, que vamos al trabajo, que tenemos o no tenemos hijos, que vemos la actualidad, vemos las noticias, nos gusta una música. Hay muchas cosas que dan vida a las historias y que se pueden explotar mucho más. Ahí lo dejo. Y vamos a entrar un poquito ya en escritura, lo que os decía, ¿no? A veces esto va de desaprender a escribir y nos creemos que escribimos muy bien y seguramente escribimos muy bien y no es suficiente. Y, y como esto va en contra a veces de muchas de nuestras costumbres, pues a veces no gusta al principio tener que escribir de una determinada manera, ah, nos incomoda. Y esta frase de aquí me gusta, Jeff Brooks es uno de los pocos referentes que diría yo de copywriting específico, de captación de fondos. Tiene este libro que menciono aquí, también tiene un blog, podéis seguirle. Ah, y es verdad esto que dice, o sea, que a ti te guste mucho, porque a veces estamos como muy contentos, qué bonita me ha quedado esta carta, a mí me encanta, ¿no? Como que bien hablo de mi causa y qué bien acá ha quedado todo y qué bonito, pero probablemente eso significa que nadie va a responder a eso. Entonces hay que quitarse de la ecuación muchas veces y hay que escuchar lo que ya viene de muy lejos dándonos lecciones. Entonces, pues la escritura, esto es de su libro, que hace esta comparación, ¿no? La gente de negocios, que es como muy serio, te dirá que la escritura de fundraising que funciona es como muy casual y muy personal. El periodista que es objetivo, que relata los hechos, la sabiduría,
que muchas veces es la gente que tenemos escribiendo, pues lo ve demasiado subjetivo, muy emocional, repetitivo y también se incomoda. El académico, ¿no? Más analítico va a ver que es demasiado emocional, que simplifica, que la urgencia no es elegante. Y luego el publicista, que es más del diseño, del impacto, pues lo va a ver como anticuado, como aburrido. Entonces, la escritura que funciona va a ser una mezcla de todo esto y es lo que hay que conseguir. Me gustan estas dos frases que os he puesto de Isra Bravo, que es un referente de copy en España, que probablemente a algunos suene, sino probablemente pues, el más imitado y el que más ha revolucionado el mundo del copywriting en habla hispana. Y Scott Adams, que no es copywriter, pero bueno, sabe mucho también de ventas y persuasión, ¿no? Hay que hacerlo emocionante e interesante. Primero para ti, si a ti ya te aburre, mal vamos, y para el otro, sobre todo. Y luego en un texto la primera idea, y esto quería ponerlo porque es importante, a veces no le damos importancia a las primeras frases que se leen, por ejemplo, en nuestra web, en lo que se llama el above the fold, antes de hacer scroll, ¿qué es el mensaje que das en tu web? ¿Qué es lo que se ve? Es la típica banner animado de vídeo donde hay un hazte socio, no hay ningún... O sea, ese texto ahí tiene un gran poder y tiene que seducir a tu lector desde el primer momento y animarle a seguir. Entonces, esto es algo que también es una idea que creo que es importante porque ya solo cambiando eso ya te diferencias. O sea, realmente hoy en día es fácil hacerlo bien y diferenciarse porque, bueno, desgraciadamente, y también lo veo como algo positivo, hay mucho que mejorar. Thomas Hearn, que es otro, este es como un dinosaurio un poco de la escritura de fundraising, un poco polémico también a veces. A mí me gusta en general lo que dice y tiene esta frase, ¿no? De keep it simple, stupid. Y esto es verdad en cuanto a cosas de formato que son las que incomodan, como os decía, a mucha gente, ¿no? Hay que hacerlo fácil y con ritmo, hay que acortar menos palabras, las frases más cortas, alternar párrafos más largos, líneas sueltas. Esta idea de párrafo, una idea, frases de más de una línea, no funcionan para la persuasión y el copy. Entonces, eso hay que eliminarlo. Frases, palabras más sencillas, eliminar lo que no sea imprescindible. Hay que hacer siempre un ejercicio de poda y de simplificación, porque así es como funciona. Escribir sencillo, como os ponía, ¿no? En aquello de los 10 segundos, este es uno de los pilares. Y cuesta mucho. A mí la primera, porque tendemos a la pasiva, a los adverbios, al embellecer, al meter de más, y hay que ser muy sencillo. Hemingway escribía a nivel para 8 años. Hay medidores de estos de qué nivel, ¿no? Está el texto, se pueden utilizar, pero básicamente es escribir sencillo, sin tecnicismos y ser humano. Le hablas a un humano, parece como que tenemos al otro lado a un cargo, a un ser de otro planeta, sobre todo yo que trabajaba con grandes donantes, ¿no? Parece que a los grandes donantes, porque donan más dinero, pues no sé, como que hay que hablarles como si fueran de otra especie, y en cambio a la masa hay que hablarles como si fueran retrasados mentales entonces hacemos unas diferencias a veces que responden más a nuestras divisiones de departamentos que al hecho de que estamos hablando con humanos que van a agradecer lo que os decía, que seamos naturales, conversacionales, genuinos. Hay que leer los textos en voz alta antes de mandarlos para buscar esa naturalidad por encima de las reglas académicas. Y bueno, lo pongo esto aquí porque yo tengo como una batalla con esto. Alternativas a doblar género, se hacen muy antinaturales los textos de niños y niñas, ellos y ellas, los compañeros y compañeras, pues una vez puedes poner femenino, otra masculino, buscar fórmulas alternativas o hacerlo una vez, el duplicar, no todo el rato. Se hacen textos muy artificiales que la gente rechaza mucho, porque aquí todos estamos a favor de la igualdad, pero la naturalidad es mucho más importante y tenemos como un miedo a ofender que nos convierte como en algo robótico y eso desconecta. Entonces, pues ahí dejo la semillita. Y este ejemplo, pues con esta frase, ¿no? Que ya la habréis leído, pues evidentemente lo que va a ser más eficaz es lo segundo. Sobre diseño, cuatro cosas, pues bueno, esto feo es mejor, el hiperdiseño. Emails, webs, todas hechas, ¿no? Con la misma plantilla del WordPress, colorines, animaciones, contadores que se mueven y sobre todo el email marketing, el negro sobre blanco, y hay muchos estudios con esto, funciona mejor. Todo lo que se parezca a una carta, todo lo que el cerebro no asocia a publicidad. Estamos ya muy inmunizados contra la publicidad, hay demasiado exceso de mensaje publicitario y nuestro cerebro ya lo bloquea.
Entonces, no sigamos haciendo igual que todo el mundo con ese tipo de emails de mil colores, de firmas, de, por supuesto, iconos de redes sociales, y menos en el email. Donde tenemos a la persona en el email no hay que llevarle a ningún otro lugar. Postdatas, usemos más postdatas, son muy eficaces, se leen mucho, se utilizan muy poco. En los emails también funcionan muy bien y hay que usarlas para recoger información clave, meter algún otro CTA. Se leen muchas veces más que el propio texto principal y eso no se tiene en cuenta usarlas. Luego tenemos que tener en cuenta que nuestras bases de datos en general son de gente de más de 40. Hay que utilizar letra grande y elementos de énfasis. O sea, no estamos en un libro, como os decía, literario y sin pasarse, porque esto a mí me costaba, no me parece estético, no me gusta, pero hay que ayudar y dirigir un poco la lectura con negritas, subrayados, una cursiva, cambiar la justificación del texto en algún punto, algún destacado, combinar tamaños. Y ya, bueno, entramos en el email marketing, porque sí que quiero que nos quede claro que ese es un canal muy rentable al alcance de organizaciones de todos los tamaños que estaréis aquí representadas. El coste es marginal, el de mandar emails, y todos tenemos el poder de construir una lista, una base de datos. De hecho, a las redes sociales deberíamos ir única y exclusivamente con el objetivo de llevarnos gente, emails a nuestra lista, no llenarles de contenido y para, bueno, para fomentar su negocio, que el negocio de las redes sociales pues es el negocio de las redes sociales. Tenemos que llevárnoslos a nuestro email, porque es el lugar más respetuoso, el más íntimo y el más rentable para generar vínculos de confianza y donaciones en el corto, en el medio y en el largo usando el copy. Entonces hay como un complejo o una pereza, ya no lo sé cómo definirlo, con el uso efectivo del email, que se está dejando mucho dinero sobre la mesa. Yo lo he visto en organizaciones como ACNUR con bases de datos enormes, pero también pequeñas. El oro que hay en el email marketing y el complejo injustificado que hay de mandar emails, de mandar más frecuentemente emails y de trabajarse y poner esfuerzo en los textos y en la persuasión en los emails, es una pérdida de oportunidad enorme. Y esto está al alcance de todos. Por eso creo que es lo más accionable que podéis tener. Yo, en base a la práctica y a la aplicación de todo esto durante, bueno, mm, conscientemente y ya de una forma sistemática, durante 2 años seguidos mandaba un email semanal aplicando estas 7 claves. Resumo en 7 claves porque creo que es básicamente lo fundamental a tener en cuenta. Y, y os las voy a decir ahora, pero para no alargar esta presentación y porque está en mi página web, que es esta, podéis descargar gratuitamente este vídeo que hice, son 30 minutos, 33 minutos, donde voy una a una, detallándolas un poco más. Ahora os las voy a mencionar, pero para hoy he pensado que igual será más entretenido que veamos algunos emails reales. Yo estoy suscrita actualmente a 45 organizaciones, hago mi trabajo de espionaje, que os recomiendo que hagáis. Hay que escuchar a vuestro mercado, yo escucho al mío y soy muy consciente y veo lo que se escribe a un nivel representativo en España. He intentado suscribirme a vuestras newsletters de las 21 organizaciones que estáis en el programa. Solo 7 dan la opción en la web de dar el email. Y de estas 7, solo 3 tienen un mensaje o un email que te llega a continuación para hacer el doble opt-in, que se llama, para dar a un link. Y lo hacen de forma puramente transaccional. Cuando ese email de opt-in es ya de entrada una enorme oportunidad para diferenciarse y para hacer un mensaje motivador y con personalidad. Lo digo porque hay un enorme camino por recorrer. La web, o sea, es muy improbable que alguien vuelva a tu web, y lo más improbable todavía es que la primera vez que alguien visite tu web done o se haga socio. Yo sé que es práctica común poner el botón de dona ahora, hazte socio con imperativos, pero debería de verdad ser nuestro objetivo en la página web captar el email. Dar un lead magnet, esto que tenéis aquí delante de la pantalla es mi lead magnet, es algo de valor relevante para tu público que tú das gratis a cambio de su email, para que entren en tu universo del que pueden irse libremente. Como decía, el email es el lugar más respetuoso, más legítimo y más libre de los que hay, y tú tienes todo el derecho y la legitimidad para comunicar por ahí y hacer una buena secuencia de bienvenida, que es algo también paradójicamente totalmente ausente de nuestro sector y también en España. O sea, te mandan con suerte un email después de darte de alta y o ya te piden que te hagas socio
o te piden el teléfono para llamarte, o sea, estamos haciendo una captación agresiva, lo que os decía antes de la reciprocidad. Si tú no te esfuerzas ni das cariño de entrada y vas directamente ya a que te abran la cartera, las probabilidades de rechazo son muy altas. Y está en nuestras manos utilizar el email marketing para construir una bienvenida, una apertura a nuestro universo, donde podemos contar un montón de cosas sin la prisa, la ansiedad y la presión porque se hagan socios mañana, como en la vida misma. No nos hacemos amigos de la gente en la primera conversación en una barra del bar. Entonces hay que aplicarse eso también a la captación de fondos. Estos son las 7 claves. Un ser humano a cada lado. Aquí hablamos del remitente de los emails, de quién firma los emails, de cómo apelamos al otro ser humano que está leyendo, el tema de los asuntos, que también hay ángulos muy eficaces. El asunto hay que trabajárselo mucho, o sea, un 2%, un 3%. Yo aplicando todo esto sistemáticamente conseguí que en promedio me abrieran un 11% más los emails y eso se traduce en dinero. Y cuando hablamos de bases de datos grandes, todavía más. La redacción conversacional, los ingredientes de contenido, que es algo que ya hemos comentado, el entretener, el informar y la petición. La regla del uno es una regla de copy muy vulnerada, o sea, no podemos tener emails con 7 llamadas a la acción, 6 links. El cerebro humano colapsa ante el exceso de opciones. La regla del uno es un tema, una historia, una acción. Y eso, pues bueno, estamos acostumbrados a esa newsletter que nos resulta muy cómodo y muy práctico meter todo lo que tenemos de ese mes en la newsletter y venga. Y bueno, vosotros por experiencia lo sabréis y yo lo sé también por los clientes que tengo y por mi experiencia. Las newsletters igual se abren más o menos, pero no se leen y no generan ningún tipo de interacción, porque la gente igual les llama la atención por coloristas, pero no actúan, no acaban de entrar en nada. La parte del formato, que hemos visto alguna cosa, y el tema de las frecuencias y las constancias. Lo mismo que os decía, si queremos generar reciprocidad tenemos que dar y para dar tenemos que estar presentes. Entonces, aquí, ahora quería salir de presentación y enseñaros cómo vamos de tiempo. Tenemos 10 minutitos más, ¿no, Juan? Voy a dejar de Sí, compartir aquí tenemos para... 10, Vale. 15 minutitos más, tranquila, venimos muy bien. Fenomenal. Os voy a enseñar de mi propia bandeja de entrada. He seleccionado, a ver, le doy a dejar de compartir. Fenomenal. Os voy de mi propia bandeja de entrada donde estoy suscrita aquí a todas las organizaciones, os voy a enseñar algunos emails para ver estas cositas que podéis tener que vais a tener en esa presentación, para que las veamos aquí juntos, un poco en directo. ¿Veis, verdad, la pantalla bien? Vale. Sí, Bueno, vale. Aquí de entrada, sí, como echando un vistazo general de estos que he seleccionado. Diríamos, esta tal Lourdes de Duco, aquí hay un tema ya con los remitentes, ¿no? Lo que os decía, un humano a cada lado. Es muy recomendable siempre. Da igual que seas grande, pequeña, lo hacen las enormes empresas, lo hacen ya hasta los bancos. Una persona humana, no una organización o una corporación o CEAR Comunicación. CEAR Comunicación no es nadie. Pero bueno, Luis de Greenpeace o Irene, Lourdes, vale. ¿Qué pasa con esto? Que luego hay que ser consistente dentro. Si pones esto y luego no firma la persona y lo que escribe no suena a una persona, estás como engañando y tampoco tiene el efecto que tiene que tener. Pero esto ya sería como una buena práctica. Si no tenéis como remitente una persona humana, que a ver, puede ser quien escribe idealmente. También hay como la cosa de poner al director general, al alto cargo. Eso tampoco tiene sentido. Da igual. De hecho, no se lo van a creer que el director general está escribiendo. Y si le escribe alguien al director general y usa su voz, pues vale, pero lo importante es que sea un hombre, incluso si cambia la persona, hasta podría mantenerse Lourdes, aunque Lourdes deje Duco y mañana venga María y escriba María, o no. Yo que soy partidaria de la transparencia absoluta y de no infantilizar al donante. Pues si Lourdes se va, Lourdes manda. De hecho, esto lo hicimos en ACNUR. Bueno, lo hice yo cuando me fui, lo hizo mi compañera Elena, que llevaba una base más grande de donantes medios, y estuvo en el último año, gracias a toda mi insistencia en que también aplicara todo esto con otros segmentos, firmando ella. Y cuando dejó ACNUR, mandó un email, que es el que más le han contestado de la historia, contando que a partir de ahora iba a ser otra persona y a partir de mañana, pues es María de Duco y el donante lo entiende, lo ve natural,
como la vida misma. Entonces hay que firmarlos. Lourdes lo hace bien. ¿Por qué? Pues ya vemos a Lourdes aquí en la bandeja de entrada varias veces. ¿Qué hacen bueno Lourdes de Duco? Que mandan cada 2 o 3 días emails. Eso a nivel de frecuencia está muy bien. Asusta mucho esto de ¿cómo voy a mandar 2 emails a la semana, 3 emails? Hay gente que hace email diario con muchísimo éxito. Lógicamente, quien está ahí es porque le interesa tu tema y tu trabajo es hacer que esos emails sean relevantes, que es lo que falla Lourdes. Porque Lourdes, ¿qué hace? Lo que hacen es que publican el blog, periodista informativo con su titular, y entonces te dicen, hemos publicado un nuevo post en nuestro blog. Es como, ahí lo tienes, no te esfuerzas en absoluto por darme un motivo para que yo entre a ver esto. Es como, he publicado, aquí lo tienes, quiero saber más. Entonces, esto es totalmente no persuasivo. Es un titular, en algunos casos podrá llamar más la atención o menos, pero son como de noticia, y siempre es exactamente lo mismo. Cuando ya has leído a Lourdes de Duco 3 semanas, te das de baja, porque es esto, cada email es exactamente igual. Y luego, por supuesto, en los logotipos de autoridad un poco ahí forzada. Entonces, Lourdes de Duco, bien que firma, pero luego ni firma dentro, ni te da ni media razón para que eso sea relevante para ti. Irene de Unra, que también es Irene, muy bien, pero luego ya el email no es de Irene. Entonces aquí ya me estás queriendo timar. Recordad que nosotros estamos siempre con esa cosa de la autenticidad, y cada vez más la autenticidad va a ser valiosa, y más con las inteligencias artificiales, que la sospecha de que no hay nadie detrás será mayor. Entonces aquí tienes a Irene de Unra y te firma el equipo de Unra. O sea, Irene no está aquí, el mensaje que mandan es, no vamos a detenernos a leerlo, pero es un texto pues bastante periodístico, ciego. Aquí como sobrado, sabemos que te preocupa tanto como nosotros. Bueno, primero no me preguntaste, o sea, no hay una interacción real, hay como una afirmación muy unilateral. Y luego esta frase también ciega, como habrás visto en las noticias. Luego, pues, bueno, y aquí lo de que os decía, ¿no? El storytelling forzado. Un bebé de 11 meses ya ha sufrido una parálisis en su pierna izquierda. No me estás metiendo en la historia del bebé. Empieza por aquí con esta historia. ¿Quién es? ¿Existe? ¿Es de verdad? Entonces esto es como muy formular, muy frío. Luego, pues los números grandes, el objetivo. Bueno, es un email que pierde mucho, y obviamente pues todo este espacio aquí que es para meter la maqueta con la foto. Y bueno, lo que os decía de un humano a cada lado, aquí yo mi nombre lo di bien, pero si tú te inscribes en el registro y pones un nombre mal escrito, lo que sea, pues y aquí solo lo ponen una vez. A veces se abusa de esto, como que sí, la personalización es importante, pero vas a personalizar mucho más currándote todo este contenido, que poniendo Belén 1 o 5 veces, que si encima lo he escrito mal o tú lo tienes en mayúscula, no está el acento, en vez de generar ese efecto positivo de reconocerme en mi nombre, me va a generar rechazo. Entonces, pues aquí Irene tampoco. CEAR, ¿qué pasa de nuevo, no? Pues vemos que son todos como iguales. Este es un modelo boletín, boletín CEAR, remitente comunicación, anónimo. Aquí ponen un titular que no te dice nada, ya te mete 2 temas y mucho más, lo que decía, ¿no? Tantos temas, haces así, te lo miras, ves la foto, no sé qué, pero muy improbable es que hagas nada con esto. Bueno, mandar estos tipos de newsletters no es que te en contra, pero esto no son comunicaciones de fundraising. Y si quieres aquí hacer algo para que alguien haga algo, no sería, es mejor hacer 7 emails, cada uno de un tema, centrar la atención de la persona en ese tema, y realmente poder profundizar y persuadir sobre cada una de las cuestiones. Pereza, hábito, no lo sé, pero los newsletters de verdad ya es un formato un poco caduco, repetitivo, que hace todo el mundo igual. Y bueno, y por supuesto esto que no tiene ningún sentido. O sea, no mandéis a la gente a redes sociales en vuestros emails. Cuando tienes a alguien en este lugar privilegiado que es tu casa, es como si tienes a alguien en tu tienda, en tu zapatería, y ahora le dices que se vaya al centro comercial donde hay 7 zapaterías. Dices, no, no me compres aquí, vete allá, y le des, o sea, si ya está en tu casa, es al revés. O sea, tú tienes que en estas redes traértelos aquí. Y cuando está, hay que generar un espacio íntimo aquí dentro, y no publicitario, y no mandarlo al negocio del otro. Este, por ejemplo, me gusta el título, ¿no? Al pensar en ti, sería un titular que genera curiosidad, que es uno de los elementos de titulares eficaces.
¿Y qué pasa? Este es un email de los primeros que manda Médicos Sin Fronteras cuando te das de alta y es una encuesta, que es lo que os decía, oye, interésate por el donante, pregúntale cosas. Y no está mal cómo empieza, porque no empieza con el típico hola Belén, que si está mal el nombre escrito ya me veo que hay un robot detrás. Entonces empieza así, ¿no? Como nos gustaría que estuvieras tan cerca y usa una imagen mental, que eso no hemos comentado, ¿no? Pero una de las funciones, nosotros no vemos textos, vemos imágenes en nuestra cabeza. Entonces, todo lo que nuestro texto remita a crear una escena, una imagen mental, de ahí el poder de las historias es mucho más poderoso. Entonces, bueno, aquí te dice, oye, como si fueras el vecino al que escuchas, hace la metáfora de, oye, y si somos vecinos y tenemos esa relación cercana de los vecinos, no sé si es la más acertada, la del vecino, porque yo con el vecino, bueno, puedes tener más o menos relación, depende, pero bueno, está buscado con una cierta coloquialidad, conversacional, curiosidad conocerte tanto que al ver la película ya supiéramos que te va a encantar y corriésemos a recomendártela. Bueno, queremos conocerte como para tener, entonces promete mucho, va a ser íntimo. A mí lo de los iconos me parece que no hay que abusar, pero bueno, estoy ya un poco a gustos, yo no lo pondría. Y como los botones y los colorines, de nuevo, ¿no? Te lleva un poco a lo publicitario. Pero, ¿qué pasa? Que luego cuando haces esta encuesta, que esto es algo que hay que evitar, la generación de una expectativa y de una promesa que no cumplas. Luego esta encuesta es súper fría, solo te preguntan cosas que les interesan a ellos para segmentarte, edad, el código postal, ¿cuál era la otra? Bueno, preferencias de unos temas, o sea que no, este estaría como un ejemplo de bien, porque es bastante negro sobre blanco, el logo está aquí discretito, esto no, por supuesto, este pie, pero bueno, no lo firma nadie, promete, empieza cercano, pero luego la encuesta no es realmente una conversación donde cualifiques genuinamente con un interés genuino, entonces promete mucho y ahí mal. ¿UNICEF qué hace? No sé si hay alguien de UNICEF, si lo hacéis igual en todos los lugares. Es muy campañero, yo le llamo campañero. Es decir, pues es este formato de la foto, puede ser más o menos persuasivo el título, bueno, la vuelta al cole vuelve verdes los desiertos. Aquí hay como un contraste, una sorpresa, entonces eso puede ser un buen titular porque dices que hay algo aquí raro, voy a abrir, pero luego es muy hueco el texto, no dice mucho nada, no lo firma de nuevo nadie. Aquí estamos con el vídeo, el super pie de página con el si estás en el email. Bueno, puedes poner el teléfono, pero una firma elegante con el. O sea, estás como en una carta, todo lo que se parezca a la carta de un amigo y no a una publicidad. Entonces, al final, estos emails campañeros no generan esa sensación. Este de Médicos Sin Fronteras que habla de Sudán, pues de nuevo, pretende hacer un storytelling que no lo desarrolla, habla de miles, o sea, hablar de los miles hay que aterrizarlo a uno, pues cuéntame quién es esta niña. Es verdad que aquí usan la metáfora de, oye, cierra los ojos frente a la aguja, pero nosotros no cerramos los ojos. Bueno, está con más o menos eso conseguido, pero bueno, es maquetado. Aquí empieza a poner fotos y textos, el botón rojo, no lo firma nadie. Y bueno, se podría mejorar en ese sentido. Y también la redacción, porque la redacción al final es eso, ¿no? Números, estamos trabajando en 8 de los 18 estados, la gente no se queda con todas estas cifras. Cuéntame esta historia bien contada, hazme sentir algo con esto y ahórrate todo eso, porque aquí yo ya empiezo a hacer así. No sé si ahí lo veis, pero espero que se vaya viendo. IRB, que es un centro de investigación de biomédica de Barcelona. Bueno, a veces pongo nombres divertidos porque, para comprobar que evidentemente no se hace ningún tipo de filtro y corrección, pongas faltas, lo pongas mal, pues te ponen el nombre como tú lo registras y eso, yo soy un poco maniática con eso. Si no está bien normalizada la base de datos y no estás segura de que está bien escrito, prefiero no ponerlo y personalizar, como os decía, con el estilo. Entonces, bueno, esperamos que hayas tenido un buen verano. En realidad no me estás preguntando, pero es como un poco una falsa cercanía, que a veces esto también lo hacemos, ¿no? ¿Qué tal estás? Bueno, a una base de mil y picos no le estás preguntando qué tal estás. A veces esas cosas forzadas. Y luego este es otro ejemplo, pues lo que os decía, de colorismo, de maquetismo, de mil noticias, de que hay un experimento muy interesante, se llama el de las mermeladas,
que lo compartí en LinkedIn hace poco porque hacían un experimento con 25 tipos de mermeladas en un súper frente a 6 tipos de mermeladas. Entonces, ante 25 se paraba el 60% de la gente, compraba el 3%. Ante 6 variedades de mermeladas se paraban el 40%, un 20% menos, pero compraban el 30% en vez del 3%. Es decir, que nos puede llamar la atención esto, pero es altamente improbable que hagamos nada con algo así. Entonces, son prácticas comunes que no tienen mucho sentido persuasivo. Eva de Greenpeace. Greenpeace es cliente, hemos trabajado, hacen ya pues esto, un email que parezca un texto negro sobre blanco, el logo discretito, elegante, arriba o abajo. Bueno, el hecho es también mis chistes con poner los nombres. Pero luego, ¿qué pasa? Ya solo a golpe de vista, ¿ves? Y Eva, firma Eva, y yo soy partidaria de poner la firma así como a boli, que es como un detalle, pero también da cercanía. Entonces, Greenpeace esto ya lo hace, pero pues esto, párrafos muy largos, frases muy largas, un poco con el vicio ese de no querer jugar a formatear de otra manera. Incluso, o sea, que hay resistencia a veces, incluso habiendo ya probado cosas que funcionan y aquí aplican eso. Pues bueno, hay un remitente que luego firma, que es personal, que hay una postdata, que no se pone un pie de firma con redes sociales, que hay un solo enlace. Tiene muchas cosas buenas. ¿Qué le cambiaría? Pues podemos jugar con una visualización más amable en este caso, pero ya se va acercando un poquito a lo que este otro, pues bueno, tiene un título este de UNICEF, tener o no tener, bueno, o de nuevo, un poco de curiosidad, pero mirar aquí cómo infantilizamos a veces, ¿no? Descubre la diferencia entre tener y no tener acceso al agua potable. Te ponen que encima no tiene nada que ver la foto una con el otro, no es ni la misma, no es ni la misma niña con agua y sin agua, te lo ponen 2 veces, por si acaso no has visto, y luego, ¿la encontraste la diferencia? Es como muy infantilizador porque evidentemente con agua y sin agua es lo que digo, muy campañero. Y ya hazte socio. Entonces, ¿qué razón me has dado para hacerme socio? Una cosa efectista es esta cosa, ¿no? La agencia creativa te hace algo como creativo, pero no persuasivo. Y obviamente no lo firma nadie. Y nada, por aquí los iconos en los asuntos hay que tener cuidado. Bueno, aquí es otra vez Lourdes con más de lo mismo. Y CEAR, bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? No está mal, empieza un poco de otra manera, el nombre lo introduce, aquí le falta el punto como después, no el hola tal. Hay una pregunta, puede ser más persuasivo, que hay una foto, pero bueno, de nuevo, ¿no? Es como mucho ladrillo de texto para hablar de testamento solidario, una foto que no tiene nada que ver. Si ponemos fotos, no hay que poner fotos porque sí. Esta foto que te dice a ti del testamento solidario, la madre ni mira a cámara, la niña tampoco, ni es una foto buena, ni es sugiere ni añade nada. Entonces, hazme una carta que me da entonces muchos colorines, infórmate, el pie de firma, que es más grande el pie de firma que el propio email. O sea, este tipo de cosas son fáciles de evitar desde ya y cambian. Entonces, bueno, este es un ejemplo que os voy a poner de un cliente del año pasado. Este está escrito por mí para que veáis un poco la pinta que puede tener un email, pues con la letra más grande, jugando con líneas más largas, más cortas, con algunos destacados, pero con elegancia, una mayúscula negrita. Bueno, no voy a entrar ahora en el detalle, pero está escrito de forma que te va generando curiosidad y una historia personal. El director general de esta organización nunca le había escrito a la gente de la base y cuenta un poco cuál es su experiencia la primera vez que ve un centro como este que han construido en España. Y entonces, bueno, se va contando, se va deslizando por el texto, el nombre se va incorporando, estábamos muy seguros de que teníamos bien todos los nombres, firma él, usamos unas postdatas y al final hay un pie de firma, pues bueno, con el texto legal y el logotipo aquí, pero todo apunta a que esto es un negro sobre blanco, podría ser el email de alguien conocido, hay un remitente, hay un titular que despierta pues, el ángulo de la curiosidad y igual suena esto a muy distinto de todo lo que hemos visto y este email fue históricamente el que más ha abierto la gente de todos sus 5 años de historia y el email que más personas les contestaron directamente porque se sorprendieron, porque les conectó, porque Joan se mostró como un ser humano al otro lado, porque contó algo real de su experiencia, porque por primera vez no era una newsletter con las noticias de 5 o 6 temas a la vez
y era un ser humano detrás comprometido con la causa, contando las cosas. Entonces, bueno, enseñando un poco esto era para que vierais ejemplos un poco reales en el documento este de la masterclass. Voy a dejar de compartir. Lo tenéis un poquito más explicado cada cosa y hoy pues me he centrado más en que viéramos los ejemplos y luego voy a volver aquí un momento a la presentación para enseñaros las últimas slides muy rápido, las tendréis después, pero bueno, básicamente ni siquiera comparto ya pantalla completa, igual solo quería que veáis que tenéis aquí al final 3 slides donde os he puesto, porque bueno, a mí al menos eso siempre me da curiosidad si a alguien se le ha despertado el gusanillo, ¿no? A dónde mirar, qué estudiar. Estos clásicos pioneros de la publicidad, bueno, ya están muertos todos, pero los grandes copies de de primeros del siglo XX son estos. Cualquier ejemplo, cualquier texto que encontréis de estos merece la pena como clásicos. Referencias de copy en español que yo siga. Este libro es una maravilla. Se encuentra el PDF gratuito en internet. Es un tipo español publicitario, experto en marketing directo y es un libro entretenidísimo que da un montón de claves, que explica un montón de las fórmulas que hemos visto y tal. Es muy práctico, muy entretenido y muy interesante. Y luego, bueno, pues tenéis aquí a Isra Álvaro Sánchez, que escribe maravilloso sus emails, a suscribirse al email de cualquiera de estos, o algunos tienen canal de YouTube. Maider es un clásico, tiene un máster, está tocando ella bastante temas de IA que los otros todavía no han tocado, ya está empezando a ver cómo aplicar la IA, pero ¿por qué la IA es maravillosa si sabes de todo esto? Porque si no tienes idea del resultado que tú buscas, no das instrucciones correctas y lo que sale es generativo, no es creativo. Entonces, ella explica muy bien cómo dar bien las instrucciones. Feito es muy bueno en storytelling. Algunos tienen membresías, tienen podcast, entrevistas. Si os interesa, Mila me gusta, es muy fresca, muy diferente. Tiene una secuencia de bienvenida muy interesante. Casi todos estos tienen secuencias de bienvenida. Bueno, Isra ya no, pasas a su lista general, pero ver una buena secuencia de bienvenida, aunque, no, aunque sea de copy o de otro tema, puede inspirar para hacer de verdad captación de emails y secuencias de bienvenida. Yo estoy haciendo algunas con clientes. Y luego, esta última, son las pocas que hay de referencias de fundraising, de copy de fundraising. Jeff Brooks, que ya mencionamos, Tom Ahern, esta pareja me gusta, tienen un email semanal que dan ideas. Lisa Sargent está bastante en LinkedIn, ¿vale? Merece la pena seguirla. Mary, y luego esto es como una pieza un poco de coleccionismo que está en la web del Sofi, si la conocéis, es una web de fundraising que hay un montón de recursos. Podéis encontrar estos, sus tutoriales, que son un montón los colgaron enteros sobre marketing directo, sobre un montón de temas de fundraising y de persuasión, que ahí hay un montón de cosas a explorar. Entonces, bueno, para quien tenga hambre de más, lo vais a encontrar por ahí. Y nada más, que muchísimas gracias. Y esto lo decía Santiago Rodríguez, si he aprendido yo, ¿cómo no vas a aprender tú? Esto se aprende, se practica, se integra, se mejora y si no, se contrata gente que sepa de ello y realmente es una inversión que merece la pena, que es rentable. Yo he contratado copies muchas veces porque aprendes con ellos y puedes, bueno, acelerar ciertos procesos que lógicamente, pues bueno, se tarda años en ir cogiendo pericia en estas cosas, pero es lo más, de verdad lo digo con convencimiento, al menos yo me lo creo mucho. Yo he dejado mi trabajo en una organización para que esto llegue a más lugares y espero que, bueno, que os haya llegado. No sé cuántos quedamos por aquí, 105. Maravilloso. Gracias. Bien. Si tenéis cualquier pregunta, pues yo encantada. Me alargué un Bueno, Belén, pelín. súper interesante. Bueno, la verdad que hay una cantidad enorme de preguntas, vamos a tratar de consolidar algunas. Fenomenal. Me interesaba mucho que mientras vos ibas haciendo el repaso sobre tu bandeja de entrada, los comentarios eran, bueno, necesitamos ver un caso de buena práctica y finalmente lo mostraste. Porque en definitiva, digo, uno también aprende desde lo que no le gusta o desde lo que no debiera hacerse y me parece que ahí hay un buen punto, ¿no? Ahora, es interesante el contraste entre los mails que fuiste compartiendo con mucha imagen, con mucho, sí, con mucho, con mucha red, con mucha bajada, pero en definitiva, digo, quienes te seguimos vemos que tus mails son como muchos más despojados y directos, por esto que bien mencionabas recién. Y aquí digo, una de las preguntas interesantes que surgieron tenían que ver con, bueno, y entonces,
¿En qué momento es el call to action, ¿no? Digo, porque si los botones como botoneras con mucho color y con llamadas tan directas es algo que no está funcionando del todo. En tu experiencia, ¿qué es lo que está funcionando más allá de poder generar un vínculo mucho más directo, personalizado, transparente? A ver, el call to action tiene que estar, o sea, un buen email se dice que tiene información, entretenimiento y venta y call to action. Yo me refería a que hay que unificar, la ley del copy es la ley del uno. Tiene que haber una idea, una historia y una llamada a la atención. Tú tienes, antes de empezar un email, tiene un objetivo. El email tiene un objetivo, no cinco o seis. Obviamente hay un call to action, lo puedes poner en botón. Yo soy más amiga del texto azul, la gente ya entiende que ahí hay un enlace. Lo de poner el botón, bueno, de nuevo, porque es más, se asocia más a la publi, a la maqueta y no es necesario. Si tú puedes poner ese call to action, se puede poner de muchas maneras. Puede estar dos o tres veces en el email, pero es el mismo enlace, te lleva al mismo lugar. Lo puedes poner si es relevante en alguna frase. A veces, pues depende un poco de la estructura del objetivo del email, pero puede estar, por supuesto, al final, a veces puede estar en un punto anterior y, por supuesto, en una postdata debería volver a estar como un recordatorio. Hay gente que muchas veces escanea el email y solo lee la postdata. Entonces, la postdata tiene de alguna forma la función de retomar la idea clave tanto en postal como en email. En las cartas sí que es más común, ¿no? Poner las postdatas, pero en email también. Entonces, el call to action va ahí, va un call to action, idealmente que lo puedes repetir en varios puntos del email, como mínimo una vez. Pues no, lo clásico es ponerlo al final del email porque normalmente vas a ir conduciendo tu discurso a esa acción, entonces la colocarás al final del discurso. Es lo que funciona más y lo que yo veo que más se hace en los copies es desarrollar la persuasión en el email y una acción al final. Pero puede haber alguna previa y en la postdata se repite, o a veces en la postdata te dicen tal cal arriba, ¿no? Porque a veces o remites de un lugar a otro, pero vamos, call to action sí tiene que haber. Lo que yo decía es que no hay que poner más de uno, que lo ideal es que un email tenga un objetivo y una llamada a la atención, colocada con botón o con texto enlazado, pero que esté claro qué es lo que tienen que hacer, que no duden ni se dispersen. Esto es lo que te pido y se hace aquí. Clarísimo. Hay varias preguntas recurrentes sobre, por un lado, cómo contar las historias sin exponer beneficiarios de causas, ¿no? En qué momento se hace discusión interna, que es un tema que hemos charlado infinidad de veces con colegas. Y en tu experiencia, digo, bueno, ¿cómo se arriba a una Mm. discusión sana y a resultados convocantes también, digo, a la hora de contar historias? Porque hay otro comentario también, y te agrupo la pregunta en esto, que tiene que ver con, bueno, la dedicación de las personas que conocen las historias en la construcción de estas historias, ¿no? Porque lógicamente, digo, hay una experiencia de terreno que quien Claro. es el profesional encargado de elaborar estas piezas, estos materiales, después tiene que trabajar. Con lo cual son como dos o tres preguntas en una, ¿no? Sí, bueno, a ver, por un lado, entiendo que el tema que decías de mostrar a los beneficiarios es por sensibilidades, de no exponer, claro, por ejemplo, en el caso de refugiados, que tienen muchas protecciones legales y todo, pues bueno, hay mecanismos legales para que haya una autorización para poder contar una historia o poner su foto. Eso normalmente tiene formas de resolverse, pero también lo que yo decía es que no siempre la historia tiene que ser la historia del beneficiario. Por eso que decía de la variedad, o sea, no siempre hay como el caso de María, qué tal, qué cual, siempre beneficiario. O sea, están bien las historias de beneficiario combinadas, pues como decías, con historias del profesional. Yo, por ejemplo, me sucedió una cosa curiosa, no llevaba yo mucho tiempo en ACNUR. La responsable de emergencias, que en ACNUR es una figura fundamental cuando hay una emergencia, es el punto focal que manda toda la información a toda la red que capta fondos en modo emergencia en todo el mundo. Esta mujer que estaba en ese momento un día mandó un email sorprendentemente bastante personal. Había estado en los campos, estaba afectada y hizo un email pues, que contaba que al ver a esa niña en el campo había pensado en su hija, hablaba algo de su vida personal y estaba escrito muy, se notaba muy desde el momento de llego después de 12 horas
y esto es lo que tengo que contar. Yo ese email le pedí permiso para utilizarlo y lo mandé a mis donantes. Me llamó una donante que hacía años que no donaba, de hecho fue una gran donante, donó 100.000 euros, que es algo muy excepcional, y me hizo referencia expresa a la emoción que le había causado leer eso. Yo se lo dije a la responsable de emergencias, le dije, quiero que sepas que me diste permiso para esto, y me dijo, dice, pues no sabes lo que te lo agradezco porque desde ACNUR me reprendieron porque este email era demasiado personal y no es mi rol. Yo soy como la de emergencias que manda la información objetiva y lo que valoró esa donante, a diferencia probablemente de los reportes de emergencias de Médicos Sin Fronteras, de esta del otro, fue que por primera vez una señora que lleva años dedicándose a esto, que tiene una hija que viene del campo, que está agotada, contó eso con naturalidad. Entonces, esas historias de la gente en terreno genuinas, de la gente de oficina. Se nos oculta mucho quién es Inés Peire de Puertas Abiertas, que hace un trabajo X, que por qué trabaja ahí, desde cuándo, quién es. Yo he escrito para Ayuda en Acción en España una secuencia de emails que firma Araceli. Araceli lleva 35 años en Ayuda en Acción haciendo fidelización y ningún donante sabe quién es. Nunca ha firmado un email. Y esa persona tiene tanto que contar, ha vivido tantos momentos ahí de la historia, del presente. O sea, hay un montón de historias por todos lados, del día a día de las oficinas, de terreno, de cosas más expertas. O sea, se pueden contar historias de la actualidad. Si hay alguien detrás, puede comentar cosas que han sucedido, hilar una historia X de una peli que se ha estrenado. La gente y los donantes viven en el mundo donde suceden cosas y a lo mejor hay un estreno de una peli que no es de tu causa, no es tuyo, no es un premio, no es tu tal, pero te da pie a contar otra cosa. Entonces ahí la variedad es infinita, es como ser creativos y ver historias en muchos más lugares que la del terreno de beneficiario, mostrarnos al otro lado, que vean quién hay en el equipo, cosas que pasan en el día a día, es infinito. Sensacional, clarísimo. Una última pregunta antes de pasar a tu reflexión de cierre y que tiene que ver con, en un momento, vos mencionabas el tema de las encuestas para conocer a los donantes, para poder Mm, obviamente segmentar por tema. A mí me sigue pareciendo revolucionario el concepto de newsletter que venís mencionando hace un tiempo y que tiene que ver con esto de un tema por segmento, por interés, y que me parece sensacional porque es verdad que para quienes seguimos a varias organizaciones es abrumador ver hoy un newsletter con la cantidad de noticias y algunas que son muy desparejas. Pero yendo, si querés, a la base, que es, ¿qué preguntas son claves a la hora de elaborar un perfilado de seguidores de la causa? Porque vos mencionabas justamente esto, ¿no? De, bueno, están las preguntas básicas que tienen que ver con conocer sí, justamente entender algunas cuestiones, pero ¿qué preguntas no debieran faltar? Pues a ver, un trabajo muy delicado es justamente este, el de definir las preguntas y las respuestas. Están como las obvias, pues de temas de interés que se suelen hacer y luego no son tan relevantes, porque una realidad, por ejemplo, es que el donante en general no tiene tanta preferencia por una de tus líneas de acción. Esto muchas veces es nuestra idea, que tenemos departamentos, secciones como en ACNUR, ¿no? ¿Qué te interesa? La educación de los refugiados, la salud de los refugiados, el refugio, y les queremos hiperclasificar de forma artificial. Entonces, yo, por ejemplo, esta pregunta que sería como la típica que hay que poner, está bien ponerla. O sea, yo en este tipo de encuestas conversacionales satisfago un poco este deseo de vamos a preguntar qué temas de estos, pero es un error acotarles y decir, pues si me dice educación, solo le mandaré educación. Yo creo que depende bastante de cada caso y hay que hacer las preguntas escuchando mucho al equipo, sabiendo qué desafíos tienen, sabiendo qué decisiones están por tomar. Entonces puede haber un bloque de preguntas que tenga más que ver con la historia, la relación, el vínculo, el cómo llegaste. Y son preguntas a veces de opción, pero también soy amiga de integrándolo en CRM y gestionándolo, y pues esto, la IA puede ayudar. Preguntas de texto libre. La gente está como muy harta de que le des mucho las opciones, o al menos las opciones que des deben estar redactadas también en la voz del donante y no en la tuya. Pero bueno, preguntas abiertas o cerradas, un bloque más de vínculo, de la historia, de lo que te llevó a ti ahí, porque ahí vas a descubrir gente que tiene
un montón de factores de mayor o menor cercanía. Entonces, preguntas del vínculo real de la persona y de su historia, del momento en que llegó, de qué recuerda, de esa parte más emocional del vínculo. Luego hay una parte más de la aportación, de las formas de donar. Estas encuestas son herramientas muy potentes para detección de leads, de prospectos. Entonces, suelo poner siempre, por ejemplo, una pregunta de potencial de grandes donaciones. También hay un ejercicio muy de honestidad y de transparencia en estas encuestas. Lo primero que siempre digo es, no es una encuesta al uso, no es para sacar estadísticas, es de verdad para conocerte a ti, no lo que hacía Médicos Sin Fronteras, ¿no? De, quiero ser como tu vecina, que te cuento la peli, pero luego no te pregunto nada que yo a futuro voy a accionar para vincularme más allá de clasificarte en edad o en tal, ¿no? Entonces, hacer preguntas en la parte esta de formas de colaboración de forma muy honesta. Es decir, a veces necesitamos gente que dé un paso adelante con importes mayores. Yo he hecho encuestas donde han salido 100, 200 personas que te dicen que darían 3.000 euros o más, porque se lo preguntas claramente. Tú estás en tu legítimo derecho de preguntar quién tiene una capacidad mayor o no. Si lo haces con elegancia y con transparencia, no tienen ningún problema. Lo mismo para testamento solidario. Pues descubres gente que ya tenía el testamento y no te lo dijo, gente que tiene la intención o el interés, entonces tú puedes accionar después ahí los leads. También hemos hecho a veces, pues no sé, una organización Cris contra el Cáncer quería hacer una campaña de Member Get Member, que sus propios socios y habían probado varias cosas que no les funcionaban, pues les decimos honestamente, mira, hemos probado esto más de una vez, sabemos que la recomendación de la gente es lo que funciona. Tenemos estas ideas, tú lo harías, ¿cómo lo ves? O sea, también preguntas que puedan ser estratégicas a veces son preguntas de temas que el propio equipo quiere internamente argumentar y la voz de la audiencia le va a dar la fuerza para hacerlo. Respecto a apadrinamiento, por ejemplo, ayuda en acción, habían pasado a un modelo grupal de apadrinamiento respecto al individual y había habido un roce ahí, pues una de las preguntas abordaba esto porque ellas querían modificar algunas cosas. Y luego hay este compromiso honesto de, oye, tú vas a participar en esto, lo de la reciprocidad que decíamos, y yo te voy a decir esto cómo ha funcionado. Entonces siempre hay una comunicación posterior de resultados y siempre hay otra cosa en estas encuestas que yo la primera vez que la hice, que lo hice acompañada por Moceanic, el modelo este es una consultora australiana que en su momento me dieron un consejo básico que fue para mí el mejor, porque luego su fórmula de preguntas y de copy anglosajón no cuajó tanto y lo he modificado mucho, pero es que haya también una petición económica. O sea, tú en un momento de contacto y de una inversión de tiempo y esfuerzo en hablar con tu base, tienes todo el derecho a hacer una petición y no una petición encubierta que al final de la encuesta le pides, sino que lo dices desde el primer momento. Es como aquí te voy a hacer preguntas, te quiero conocer de verdad, va a ser para accionar cosas, te voy a compartir el contenido y te voy a dar la opción de donar, porque es mi deber aprovechar cada contacto para hacerlo y es tu derecho legítimo hacerlo o no. Entonces, este tipo de aproximaciones muy honestas y las preguntas se tienen que ir viendo, hay unas estándares, pues eso, de tipo de relación, puedes poner la de temas de interés, puedes poner la de valoración de tus comunicaciones, pero a veces lo que la gente te dice y lo que hace no siempre coincide, hay que también tener un poco en cuenta. A mí me gustan mucho la de texto libre porque te dan ellos mismos las frases que tienes que utilizar en tu copy muchas veces, ellos te lo dicen sencillo el por qué y el para qué y el cómo y cómo ven el impacto. Entonces, este tipo de aproximación conversacional a la base con un compromiso y luego por detrás, eso hay que gestionarlo. No es una campaña, es un inicio de una relación y luego yo las hago siempre con un ciclo de emails que suelen ser diarios durante una semana con un poco de urgencia, es decir, se cierra el domingo y cada email de esa semana va persuadiendo y con eso disparas un montón las respuestas y también las hago en postal. Que el correo postal es algo que se ha dejado de hacer mucho y yo creo que de hecho hay muchas organizaciones que están recuperando correos postales de mucha gente que se dejó de hacer para pasarlo todo a email y luego se hace un mal email marketing y no se mandan cosas a casa. Y tiene un gran poder. El donativo promedio siempre es como mínimo el doble en correo postal el impacto y el tener algo en tu casa y en tus manos merece la inversión y funciona muy bien y es eso, muchas organizaciones que dejaban de mandar en papel lo hacen. Entonces yo soy una enamorada del marketing directo, de las posibilidades que tiene de llegar a la casa de la gente, a los buzones donde ya no llega nada interesante y hacerlo de una forma, de nuevo, cercana, epistolar, genuina, bonita, con algún detalle, no tiene que ser caro. Yo he hecho pruebas
con cosas así y creo que es algo que se ha dejado, que es un clásico, el marketing directo, se ha dejado de hacer y ni estamos haciendo buen marketing online ni buen relacionamiento online y se está dejando o se manda la revista retractilada en plástico con una carta transaccional. Estamos perdiendo mucha oportunidad en la sistematización y en y se pueden hacer estas cosas en lo masivo. Que esta es otra de las cosas. Yo llevaba grandes donantes, yo llevaba 200, 300 personas, pero yo he hecho esto luego con segmentos de 15.000 y funciona con medio millón, es decir, que es que no siempre es una persona la que está contigo leyendo al otro lado, da igual que lo mandes a 1 o a 1 millón, esa escalabilidad es maravillosa y no por eso tenemos que ser menos cercanos. No es el gran donante que hay que hablarle de una manera, es lo que decía antes, son todos seres humanos con la misma psicología humana y esto es una de las cosas que pecamos por nuestra división interna. Tú llevas middle donor, tú llevas la masa, tú llevas al gran donante y no se hablan entre ellos y se comunica distinto. Y yo tenía grandes donantes que me decían, Belén, es que qué pena que estos emails que tú me mandas no los reciba toda la gente de ACNUR. ¿En serio me lo dices que no? Digo, pues no, porque tenemos esta cosa como absurda de dividirnos a veces internamente. Entonces, bueno, esas cosas, pero bueno, se puede hacer, quiero decir, con 1 y con 1 millón el escribir para que la otra persona, y no va de poner su nombre 20 veces en el email, si no lo tienes bien escrito, de verdad. Si no tenéis la base muy filtrada y muy segura, no pongáis el nombre de la persona. No pasa absolutamente nada. Belén, bueno, agradecidos los comentarios del grupo de colegas Y que se han gracias por aquí sumado, los comentarios de Cecilia, fueron muy, muy Natalia, interesantes. Arena. Estamos recontra en horario, con lo cual no queremos abusar de también para Justas, Belén, sí. para quienes no saben, Belén está en España, en Barcelona en este momento, con lo cual se imaginan que son las Ya me 0:30. desvelé, ya me desvelé. Bueno, si estuviéramos cerca, iríamos a festejar un bar el éxito de este seminario. Pero bueno, te vamos a dejar ir a descansar. Queremos agradecerles a todos, un especial agradecimiento, Belén, por tu generosidad. Realmente nos has compartido una gran cantidad de experiencias, desde lo que debemos hacer, lo que no, qué es lo que tenemos que mirar, dónde prestar atención y sobre todo muchas ideas para testear y eso creo que es invaluable. Nos diste el acceso a la masterclass que vamos a estar compartiendo junto con el material. Y bueno, para quienes han participado, lógicamente les vamos a estar compartiendo la grabación de este seminario abierto. Un aplauso muy grande para Belén. Y Belén, de nuevo, agradecerte, todo el equipo te agradece porque es A impecable. vosotros. Nada, mil gracias a vosotros. Cuando nos conocimos, Juan, ya compartimos mucho toda esta visión. Me parece fantástico que haya pues, estos programas, esta formación. América Latina es un país enorme con un montón de organizaciones haciendo cosas maravillosas. Creo que las palabras están al alcance de todos, que todos tenemos las palabras y es lo que nos comunica, que tenemos que ser conscientes del poder que tienen y ser responsables con el uso que hacemos de ellas y formarnos como profesionales para dominar esa herramienta y para ser estratégicos con ella, para ser auténticos y genuinos con ella. No tiene nada que ver con manipular, tiene que ver con de verdad ser eficaces y os lo dice alguien bueno, que venía de escribir, pues como escribimos todos, bien y ineficaz. Ojalá alguien me hubiera tocado la moral como he intentado tocárosla yo hoy, decir que aburría, porque me tuve que dar cuenta, pues viéndolo fuera, viéndolo en otros sectores, empezando a probar, equivocándome con miedos, discutiendo con jefes, forzando cosas y creo que por eso siempre hablo de la audacia, ¿no? Creo que tenemos que ser audaces, que es un momento retador, que hay mucha competencia en el mejor sentido, eso nos exige ser mejores y no se trata solo de tener una buena causa y de ayudar mucho. Somos vendedores, nuestros beneficiarios son nuestros donantes, tenemos que apelar a lo que ellos quieren hacer y desde ahí van a darnos su dinero, no porque pongamos la mano y no porque pidamos y de una forma tan burda muchas veces hay que ser, pues eso, hay que esforzarse un poco más y está al alcance de todos, aprenderlo y hay muy buenos profesionales allá afuera que escriben, que esto ya lo hacen, contratarles, de verdad, es que creo que es el mejor servicio que se puede, esto lo decía una en un congreso, que le pregunté sobre una campaña
Digo, pero en esta campaña el copy no, se ha hecho interno, ¿no? El copy es como eso que al final no, ya lo hemos escrito entre nosotros, me pasó los textos y digo, ¿y cómo es eso? Dice, pues mira, ya que lo preguntas, me dijo bueno, ella tenía como un mentor de fundraising que era como su maestro, y dice, mira, pues este hombre me dijo a mí que si montara una ONG, al primero que contrataría sería un copywriter. Me dijo ella en ese contexto, y es verdad, es que probablemente es mucho más estratégico a día de hoy que tener, lo siento, a alguien publicando en Instagram, rellenando de contenido y de ego y de seguidores que no son euros. A Instagram hay que ir a traerse emails y hay que hacer buenos emails. Y eso lo podemos hacer todos, se aprende, se practica, se mejora, tú te vas a divertir más, tus donantes también, y vas a captar muchos más fondos, que es de lo que se trata. Impecable. Así que adelante. Bueno, Belén, te damos todos un aplauso A muy vosotros. grande, te agradecemos muchísimo. Y bueno, colegas del mundo del fundraising y del mundo social, les contamos que el 22 de octubre vamos a tener el último seminario abierto del año. El tema va a ser branding social, conectando marcas con causas. También te invitamos, Belén, si querés ¿Mm? participar. Yo te voy Y siguiendo, sí. bueno, de nuevo, muchas gracias. Y ya saben, van a recibir la grabación, van a recibir la presentación y a practicar, testear con todo lo que nos dejó Belén. De nuevo, gracias ¿Sí? Belén y nos vemos pronto. Y si os suscribís, pues os escribiré todos los jueves y habrá una secuencia de bienvenida. Y no falla. Luego os dais de baja, pero al menos para ver y suscribiros a los que os he dicho. Seguid a alguna gente que inspira y se aprende de los demás. Yo lo hago todos los días. Un abrazo enorme al otro lado. Feliz tarde, noche para vosotros. Gracias. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias, adiós.